Me gustaría saber de qué color es la paz. Multicolor. Molt bé. Si per a ti, no? Es una pregunta desafiadora. La paz no hay color, porque cada uno de nosotros surgimos de como se dice, un tronco. Tronco. Este tronco hay varias raíces, y cada raíz hay un color tal vez, porque está abajo, no estamos mirando. Por eso digo que la paz es un desafío que tenemos que descubrir juntos cuál es su color. ¿Cómo podemos sentir la paz? Ahí tú primero. Los jóvenes primero. Creo que no hay un camino definido, pero hay diversas estrategias y hay que conquistar las estrategias para buscar, tal vez, no el camino posible, mas el camino más justo. En mi juventud, que se segue ainda hoy, segundo Martin, he mirado diversos momentos desafiadores, porque yo tengo 49 años, en abril completo 5 décadas de vida. En estos 50 años, la cosa que más ha escuchado es sobre la paz. Que debemos ter la paz, que debemos buscar la paz, que debemos construir la paz, que debemos... Hay que no hay, o que ha encontrado son países golpeando, personas golpeando. Mi pueblo especialmente, eu vivo em São Paulo, Brasil, o maior sítio do Brasil. Brasil é um continente, não? É um país mais grande de toda a Latinoamérica e é um continente. 200 milhões de pessoas vivem allá. Pero que solamente em São Paulo, na província de São Paulo, no último 2024, ha aumentado em 47% o número de jovens negros muertos por la fuerza de la policía, em vista de 2023. Comparado los 2 años, 2023 y 2024, hay una enormidad en un único periodo. ¿Dónde está esta paz? Sigo perguntando. Martin, o sentimento que tenho é que nós, dos movimentos sociais, imbricados a esta construção de justiça e paz, vivimos numa bicicleta ergométrica. Pedalamos, pedalamos, pedalamos e não salimos do lugar. Pero o grande aniversariante, o grande cumpleaños desta semana, o casal Dáliga nos dizia sempre, sempre, há que ter esperança. E digo que
a minha esperança está imbricada em uma utopia. Esta utopia que nos mueve a seguir mirando onde está e qual é o caminho de onde está esta justiça, esta la paz. ¿Cómo sentimos la paz? Bueno, yo creo que hay... claro, yo hablo de aquí, digamos, ¿no? He estado varias veces en Brasil, tengo buenos amigos y he aprendido muchísimo, pero en el contexto en el cual yo me muevo aquí ahora, y en Brasil algo es parecido, digamos, hay una parte de discurso, tanto del mundo religioso como del mundo de New Age o oriental o todo esto, donde situamos que sentimos la paz en nuestro interior. Y mira, en la agenda latinoamericana de este año hay un artículo muy interesante sobre espiritualidad, digamos, ¿no? Y él habla que interior y exterior no existe la diferencia y espíritu y cuerpo tampoco. Y entonces yo creo que esta historia de que primero tenemos que pacificar nuestro interior para luego poder aportar algo afuera, es todo interactivo. Y de hace 50 años en el proceso de transición, donde gran parte de la juventud activa estábamos en el cambio social, político, estructural, vista las frustraciones que generaron estas expectativas, ha habido un reflujo también influido por Estados Unidos en todo el mundo del crecimiento personal, de la realización personal, y todo el tema del cambio estructural y social se ha dejado de lado, ¿no? Entonces, yo creo lo de la bicicleta esta me gusta, pero creo que en un lado hay la paz interior sin la cual complicamos todas nuestras relaciones y por los propios grupos y proyectamos nuestros egos, pero también la creación de estructuras que haga que la policía no mate a los jóvenes negros, digamos, ¿no? Entonces, no solo tomando, o sea, si yo tomo conciencia de esta brutalidad, a Dios rogando y con el mazo dando. La prueba del 9, la prueba del algodón, de una conciencia, es de una conciencia conectada con la realidad profunda, es mi compromiso para reducir las violencias físicas, estructurales, culturales, económicas. Entonces, sentir la paz es no estar en un éxtasis fuera de los problemas del mundo, aunque no significa que te alimentes de algunos momentos de éxtasis, sino el éxtasis también de luchar con los otros para mejorar las condiciones de vida para la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, no sé. Pero hay tantas violencias que por dónde empezamos. Yo en lo que estamos haciendo estos últimos años, ¿no? De talleres y formaciones y creación de grupos y así, he ido depurando lo que le llamo la vía no violenta de vida, ¿no? Esta vía no violenta tiene varias piezas. La primera es esta, es la conciencia. O sea, sin la conciencia de que somos seres humanos vinculados con toda la realidad, con la naturaleza y con todos los otros humanos del pasado, del presente y del futuro, es muy distinto cultivar, que no significa que la tengamos siempre viva y siempre la practiquemos, pero por lo menos cultivarla, ¿no? De cultivar la conciencia de que yo soy la persona más importante del mundo y que todos los demás están a mi servicio, ¿eh? O sea, esta conciencia, el artículo este sobre espiritualidad acaba diciendo que si no hay espíritu ni cuerpo, ni interior ni exterior, lo que sí hay es conciencia.
Entonces el cultivo de la conciencia es lo que nos hace seres humanos, independientemente que los otros seres vivos también tengan sus niveles de conciencia, ¿no? Entonces, primero es la vía, dentro de la vía no violenta es cultivar la conciencia de que estamos vinculados y que lo que yo hago a otros me lo hago a mí mismo. De hecho, es tener siempre presente la famosa regla de oro que comparten todas las grandes religiones y gran parte de las culturas, que es en negativo, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, y en positivo, haz a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y el Talmud dice, y estos son todas las escrituras, lo demás son comentarios. ¿Eh? Cuidado, el Talmud, Pero bueno, o sea, dedicamos muchas horas a la teología y al final la regla de oro es compartible, y si la tuviésemos conciencia cada día como única oración y la practicásemos como indicador de nuestro grado de conciencia, reduciríamos todas las violencias de una forma importante, porque esto no solo es en el ámbito individual, también en el ámbito colectivo. Cuando hay una política pública sobre cualquier problemática social o internacional, si aplicásemos esto, cambiaría la mayoría de las cuestiones, ¿no? Ahora, el segundo nivel es la comunicación no violenta, porque y cada cosa interactúa con las otras. Sabéis que la comunicación no violenta se basa precisamente en no juzgar al otro cuando algo que hace el otro a mí me afecta o me molesta, sino describir lo que sucede, ver cómo afecta a mis sentimientos, qué necesidades está expresando este sentimiento y cómo puedo formular alguna cosa que nos permita comprender qué nos está pasando y avanzar hacia una empatía. La conciencia pura arriba de un cerro funciona, yo la he vivido durante un tiempo también, cuando estás ya hecho polvo y necesitas recomponer tus raíces básicas, ¿no? Saber de qué color vienes. Pero, bueno, hay gente que necesita esto hacerlo toda la vida, pues muy bien, pero hay gente que tiene la oportunidad de después interactuar en una comunicación que sea más consciente y, por tanto, más empática. Y esto no solo también interpersonal, sino también en el ámbito social político. Con estas dos cosas ya hay mucha tela para trabajar, pero cuando esto es insuficiente porque vivimos en un mundo de desigualdades, de desequilibrios, de guerra, de todo tipo de violencias, a partir de estas dos bases, ¿no?, de esta conciencia y comunicación, tenemos que encontrar formas de defendernos de las agresiones, sobre todo a la gente más débil, para no favorecer que las estructuras más injustas y más violentas puedan progresar impunemente en el mundo. De ahí es donde introducimos el tema de la lucha no violenta, con sus herramientas, con su estrategia, con sus tácticas, que en el campo de la mejora de la vida social de la gente, pues permite que la gente nos organicemos para defendernos contra una mina que contamina o que produce productos para la guerra, o para la agricultura muy química, que hay de todo, o para defender los derechos de cualquier minoría, que a veces son mayorías. Entonces, aprender a defender derechos y libertades de forma no violenta empodera a la gente y le permite expresar lo que los dos primeros pasos ha estado trabajando, porque no tiene ningún sentido descubrirte que todos somos hermanos y hermanas y formamos parte de la misma realidad, y a continuación, en nombre de esta unión y amor del mundo, coger un fusil y matar al que se opone, ¿no? No, sí, pero esto, o sea, lo tenemos totalmente incorporado en una cultura de violencia muy antigua, muy enraizada, y que la propia Iglesia ha bendecido en nombre de la guerra justa, de muchas historias así, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que experimentar que podemos defender nuestros derechos sin necesidad de juzgar, ni de matar, ni de herir, ni de perjudicar a las otras personas, intentando siempre crear caminos para encontrar soluciones donde todos salgamos beneficiados, pero cuando esto no es posible, plantarse y asumir la represión que puede haber como elemento de llamar la atención de que si había una injusticia, con la lucha no violenta reprimida hay una segunda injusticia, que a lo mejor hay gente que le abrirá más la visión que cuando solo estaba en el primer problema, ¿no? Y solo para acabar el mapa
cuando la lucha no violenta ya no solo se enfrenta a derechos y libertades, sino también a la ocupación, a la invasión o a la agresión armada de un ejército, que hay muchas otras formas, pero ahí es donde hemos desarrollado el tema de la defensa civil no violenta, que ningún gobierno, ningún Estado la pone en marcha porque, como decía Henry David Thoreau, ayer lo estaba leyendo Walden, el Estado y el ejército son lo mismo. Pues los Estados tienen monopolio de la fuerza y los ejércitos forman parte de la definición de la protección de sus fronteras y tal. Entonces, construir una alternativa a los ejércitos es una de las propuestas que, si no la vamos sembrando y cultivando, cuando hay una ocupación o una invasión, nos quedamos parados, salimos a la calle, decimos paremos las guerras, pero todo el mundo paga impuestos y acepta que sus jóvenes vayan a matarse con otros en otro lugar del mundo. Entonces, este es un poco el conjunto del mapa en el cual nos estamos intentando mover y cada uno pilla donde pilla y desarrolla lo que puede, ¿no? Pero esta es la idea, que si somos capaces de aprender a defender nuestros derechos de forma no violenta en agrupaciones locales de autodefensa no violenta, estaremos más preparadas para enfrentar invasiones o liberarnos de ocupaciones en el caso de que nos encontremos con esto, sin tener que depender e improvisar revueltas espontáneas que siempre acaban con un fracaso, no violentas, o justificar la lucha armada de liberación o el ejército para defendernos de agresiones armadas. Esta es un poco una síntesis muy así, pero bueno, es lo que he aprendido hasta ahora, he intentado desarrollarlo. He allargat una mica, No, molt Fazer uma divisão, não? De isto que o Ocidente é uma coisa e o resto do mundo é outra coisa. Há coisas distintas de forma muito prática. Não? Eu vivo num país onde o tema da paz há que ser vivida e expressada de formas concretas e objetivas e muito diretas, porque não há possibilidade de falar sobre a paz se não falar antes de todo isto sobre justiça e uma justiça social muito profunda. Em 2023, em Brasil, teníamos 14,3 milhões de pessoas passando hambre. Como falar de paz para uma pessoa como esta? Minha cidade, meu sítio, somos por volta de 20 milhões de pessoas que vivem allá. Destes, 3 estão despachados em las calles. 3 milhões de pessoas que vivem as calles, com lluvia, com sol, com frio, com calor e com hambre. Não posso falar de paz a esta pessoa se eu não disser a ela há que haver justiça e lutarmos praticamente por esta justiça. É uma utopia evangélica pensar que a paz e a justiça se abraçarão diante de estas questões. Pero que eu sou cristiano, e o evangelho é que me move. O evangelho é minha força para seguir em esta bicicleta, ainda que seja nesta bicicleta ergométrica, não? Ainda que seja. Pero este sentimento de paz que devemos ter em nosso interior para nos mover em las ações, há que primeiro haver um toque profundo de conversão. Se não haver uma conversão... Ontem a Balsarém fomos a uma escola a falar com os jovens e niños. ¿Cuántos tenían ahí?
unos 30, 30 y pico. 30 y pico en una sala. Cuando terminamos todo, la mayoría, unos 10, se regaram a nosotros así, acercaram. Me tocou que disse uma palavra, uma coisa me chamou a atenção. Um outro jovem, mira, eu sou indígena. É acá, um jovem grande, hein, que chama bem muita atenção, como se diz, Su constitución. sua constituição e tal, chama muita atenção. Nunca acá em escola perguntaram mis origens. A tu, aí me visto e me provocou. Um jovem de 14 anos. Isto lhe causou algo, isto lhe converteu e me disse, de hoje em diante vou a lutar por estas causas que dizem de onde vengo e para onde vou. Porque a ele eu disse sobre Sankorfa, um adinkra africano, uma ave que camina para frente com sua cara para trás, para lembrar sempre de onde deveria ir, de onde nasceu, de onde são suas raízes. Estas raízes que não sabemos quais são seus colores. Este é o caminho da paz, talvez, porque vai lutar, vai buscar que a justiça encontre a todos, para que todos possamos comungar de la paz. Pero en Latinoamérica, en este momento, las iglesias, las religiones, todas estão com um desafio. Como se habla de justiça se não há a paz? E como se constrói a paz diante de um fundamentalismo religioso que está imbricado profundamente na desconstrução da paz? Em uma trata que vai contra o Evangelho. E a Bíblia não tem marca de igreja nem de religião. A Bíblia é para todos. O Evangelho serve a todos. Então, penso que este caminho que estamos fazendo, que estamos fazendo juntos acá, as comissões de justiça e paz, os movimentos de direitos humanos, as experiências de fé, de luta, todos estamos num caminho correto, é isto. Estamos falando do que defendemos, estamos ensinando o que acreditamos, pertencemos a um grupo que sonha com a paz no futuro, no presente, tudo isto. Pero que estamos, e tu tienes razão, pero que estamos numa mirada, num cambio de chave, num cambio de clave, que é uma cultura capitalista selvagem que atinge em especial aqueles que deveriam ser os maiores soldados desta luta pela pátria, que é a juventude, que são os niños, por aí já se nascem com este na mão, já surgem com isto, não há diálogo, não há presença de família, não há constituição de pessoas que não queiram buscá-los. Hablamos, né, se não se vai juntos mais a um comércio tomar algo, porque agora temos tudo acá, e acá se não compra não se compra 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, porque o capitalismo é que nos pauta. Em outros tempos passados, esta sala estaria em uma manhã como esta, como vamos lutar, vamos buscar, temos que desconstruir este ambiente de ódio em favor da paz, de todo esto. Hoje estamos num cambio de ideales, um cambio
profundo de sentido de la vida. E estas jornadas necessitam cambiar-se também para um outro tipo, uma outra forma de atrair os jovens, porque todavía a paz não está conquistada, ¿sí? Todavía a paz é algo. Estamos aí fazendo um apartheid entre as pessoas, entre os países do mundo. Não há mais um câmbio, não há mais uma troca entre culturas e tradições e pessoas do mundo. Neste momento, a Argentina faz um muro entre Bolívia, Estados Unidos faz um muro entre México e... Esta semana completamos anos de liberdade de Nelson Mandela, que lutou pelo apartheid em Sul da África, morreu sem ver o apartheid. É este momento que estamos sentados acá, em continente africano, há 5, 6, mais ou menos, conflitos armados que nenhuma pessoa habla sobre. E conflitos armados em favor do capital. Em favor do capital. O mundo está enfermo. O mundo está enfermo. E se não abrirmos os olhos, se não ajudarmos a juventude a perceber esta enfermidade profunda, vamos cair numa desgraça que talvez não pegamos. Pero não vim acá dizer que não devemos ter otimismo. Vengo acá para, junto com vocês, encontrar um novo caminho. Um novo caminho que possamos a cambiar aqueles que estão mais acerca de nós, que é nossa família. Aí hoje, com o governo Bolsonaro, que há pouco vivemos 4 anos de ódio profundo, e um ódio institucional, mira que peligro, um ódio institucional. Há pessoas dentro de casa que não sabíamos que tinham estes sentimentos de promover um ódio em vez de promover a paz. Isto nos provocou um sentimento profundo de angústia. Tu, meu irmão, tu, meu companheiro, caminhamos tantos anos juntos, nunca percebi em ti este tipo de mentalidade egosa. De machismo, xenofobia, racismo. E um presidente le tornou liderazgos de este pueblo, de esta gente que se transformou num grande exército. E agora, aí num país como o Brasil, dividido entre os que querem justiça social e a paz, e outros que querem o ódio todo. E amparados, mirem, que coisa, amparados por uma espiritualidade promovida pelos fundamentalistas do ódio, do desamor, do desalento. Pero que são desafios aí que temos. Se tem uma bula, que me passem, porque necessito. Uma bula, uma receita. Uma receita. Uma receita, sim. Sí.
¿Cómo podemos cambiar? Quizá conviene una revisión también de cómo hemos ido avanzando y quizá de nuevo explorar nuevas vías. Martí, sí que me gustaría de que puedas comentar un poco de las distintas acciones que se pueden hacer desde la no violencia, porque no sé si se trata de nuevo de poner el debate o las estrategias, herramientas encima de la mesa, que la gente las pueda reaprender, porque también, bueno, claro, de una generación vosotros lleváis como más vida, ¿no? Y habéis vivido cosas de que se ha visto con el paso de los años estas transformaciones desde los primeros objetos de conciencia. Leyendo Walden de Thoreau, decía, por más que le dé vueltas, las cosas son que la nueva generación nunca comparte lo que ha dicho la generación anterior. Y ha salido esta semana unas encuestas, ¿no?, donde el 20% de los jóvenes en Cataluña, bueno, en España, en Cataluña, especialmente los chicos, no les importaría una dictadura, están en contra del feminismo, no desconfían de la democracia, en fin, un panorama brutal, ¿no? Y bueno, es que el problema es que la parte de discurso sobre, por ejemplo, ¿no?, cultura de paz y la paz que se ha explicado en las escuelas y aquí en todas partes, no ha estado vinculada a resolver los problemas reales de la población. En gran parte, digamos, ¿no? Había un discurso, ¿no?, por aquí. Fijaros qué cosa más curiosa, que es que en las escuelas y en los institutos ahora casi en todas partes hay sistemas de mediación o de cómo enfrentar cuando dos jóvenes o dos niños se pelean, se juntan, hablan, se piden perdón, pero en la televisión, en las redes, en casa y en la sociedad funciona al revés. Entonces, tú dices, para ser un buen niño o buena niña tienes que aprender a dialogar, a comunicarte, a hacer las paces y tal. Pero dentro del aula o dentro de la escuela, en el patio, después el mundo no es así. O sea, entonces, ¿qué mensaje? O sea, la educación no es lo que se dice, sino es lo que se vive, lo que se hace. Y mientras los padres estén ocupados en ganar dinero, porque si no, no pueden pagar la hipoteca ni las deudas que han acumulado de 1000 cosas de consumistas, y mientras los políticos digan una cosa y hagan otra y estén en su mundo endogámico, pues la gente al final dice, a mí que me estás explicando, yo no tengo futuro, no encuentro trabajo, me pagan mal, me superexplotan, no tengo donde vivir. Habla de los problemas de aquí, ¿eh? Ahí los tenéis estos y muchos más, ¿no? Entonces, yo creo que el movimiento por la paz hoy en día es que no existe prácticamente aquí en Cataluña, ni en la conciencia ni en la realidad. O sea, hay 8, 10, 20 organizaciones, ¿no?, de ONGs que hacen programas dedicados a estas cosas y tal, pero que son minúsculas. O sea, la respuesta a la guerra de Irak de hace 20 años no es lo que ha habido ahora ni en la de Ucrania ni en la de, bueno, no se puede llamar guerra a Gaza. Paréntesis, no se puede llamar guerra a lo de Gaza porque es como si cuando los nazis entraban en un gueto judío y lo mataban a todo el mundo, lo destruían, esto fuera una guerra. ¿Verdad que no es una guerra esto? Esto es un genocidio, ¿no? O sea, una guerra es, hay dos o más contendientes con ciertas capacidades para luchar, como Ucrania, bueno, OTAN, Ucrania, Rusia y compañía, ¿no? Entonces eso sí es una guerra. Pero cuando tú no tienes ninguna capacidad de defenderte de la ofensiva del otro, lo que hacen es arrasar todo. Esto es un genocidio, ¿no? Una limpieza étnica, o dígale como quieras. Entonces, bueno, en esto sí que una parte de la gente se ha movido porque es tan flagrante, pero no en el nivel de lo que está pasando. Entonces, criticamos a los alemanes, ¿cómo es que permitieron el nazismo y los campos de concentración y el exterminio? Pues igual, o sea, nosotros estamos mucho más informados que no estaban ellos y no hacemos nada en comparación para esto, ¿no? Ya no digo de estas violencias que hay en muchos países como en Brasil y en México y en tantos otros sitios donde se ha privatizado la guerra. O sea, ya
ya no es necesario que hayan ejércitos porque la gente ya se mata entre sí para sobrevivir, ¿no? Entonces ya no tienes que ir a buscar los recursos del otro, pero lo tienes que buscar son los recursos para vivir tú. Y ahí es donde sale que una parte de la gente se busca la vida como puede y la policía pues actúa defendiendo el sistema, aunque esté con un gobierno de Lula, continúa haciendo lo mismo. Todas las policías del mundo y todos los sistemas judiciales del mundo actúan de la misma manera, con impunidad absoluta, porque tienen agarrados a los poderes de cada momento, con sus dossiers secretos, con sus historias de chantajes, de corrupciones, de mil historias así. Yo creo que cada uno tiene que ponerse en estado de alerta o de alarma o de emergencia, que es esta conversión que llamabas tú, porque si sin ponerme en la piel del otro y ver que el otro está pasando una situación muy grave, si el único vara de medir es mi propia necesidad o urgencia, pues las clases medias europeas vivimos muy bien comparado con cómo vive el resto del mundo. Entonces yo creo que ahí es donde no nos movemos. En casi todas las cosas que estamos haciendo, casi todos tenemos este promedio de edad, ¿vale? Y el mundo de los jóvenes funciona por otro lado. Hay unas minorías de jóvenes muy activas. Ahora esta semana se ha presentado Revolta de la Terra, ¿no? Entonces estos movimientos ecologistas muy activistas que se están preparando, inspirados en este soulèvement de la Terra en Francia, para hacer acciones contundentes de grandes grupos en contra, ellos llaman, para desarmar el ecocidio, o sea, la destrucción de la Tierra, del planeta, a base de acciones contundentes, en principio no violentas, pero que estarán en el límite a veces en cuanto a la obstrucción o destrucción de estructuras que son las que van ocupando y destruyendo el territorio, ¿no? Por eso le llaman, en vez de sabotaje, le llaman desarmar, ¿no? Bueno, son sutilezas que hay que ver hacia dónde nos colocamos. Pero en el caso de Palestina se mueve gente joven, en el caso del movimiento ecologista, Rebelión, Extinción, etcétera, una parte también, pero la gran mayoría de la gente vive en burbujas. O sea, nosotros cuando hace unos cuantos años había un canal de televisión, después había dos o tres radios, 2 o 3 periódicos y ya está. Y ahí tú construías el mundo, filtrado por el franquismo o filtrado por lo que fuera, lo construías en torno a unas informaciones oficiales y a unas subterráneas, los panfletos y ya está. Y ahí nos movimos muy bien durante tiempo y conseguimos algunas cositas. Ahora, ¿cuántos universos cada uno de nosotros y nuestros jóvenes vive? ¿Y en qué burbujas nos situamos cada uno de nosotros? O sea, la posibilidad de empatía de lo que está sucediendo a cualquier otro colectivo, cuando tú vives en un mundo hiperconservador, aunque trates temas progresistas, porque solo te llega la información, te relacionas, te encuentras físicamente pocos, pero telemáticamente o por redes muchos, en submundos que no tienen nada en común. El año pasado, en el Salón del Enseñamiento, de la Educación en Barcelona, repartimos en las colas, donde hay 500 ejemplares de un papelito que salía von der Leyen, ¿no? la presidenta de la Comisión Europea, diciendo, vestida de tío Sam, así diciendo, la guerra no es inminente, pero no es improbable, ¿no? Como diciendo, alístate, ¿no? Bueno, repartimos esto. 500 jóvenes de 16 años, así, que son los que van ahí. Solo una muchacha, y precisamente de origen africano, dijo, quizá tengamos que leer la prensa. O sea, nadie sabía lo que estábamos hablando, nadie sabía quién era von der Leyen, ni el mensaje de la guerra, ni el peligro del reclutamiento, ni de la... ¿Entendéis? Entonces, claro, el problema no es que no vengan los jóvenes, es que el lenguaje que utilizamos y en la burbuja que nosotros estamos no tiene nada que ver con las burbujas, no una, miles del deporte, del influencer. Claro, un influencer que tiene 3 millones de seguidores crea su burbuja en torno a esta gente.
todo lo que no dice él es como antes era el cura de la parroquia. Todo lo que no decía él no había donde contrastar nada. Entonces tú tienes ahora pues miles de burbujas que cada uno vive su mundo y todo eso pues aprovechado por las grandes plataformas tecnológicas que sacan dinero de todo esto y por los grandes vendedores como Amazon y compañía que sacan dinero de esto. Entonces, tener a la gente entretenida es mucho mejor que oprimirla. Hay un libro de hace años que se llamaba Divertirnos hasta morir. Neil Postman, os lo recomiendo. Neil Postman. Divertirse hasta morir. Yo decía, hasta ahora, esto es de hace 20 o 30 años, hasta ahora los gobiernos y los estados y las élites reprimían a la gente con la policía, con la tortura, con tal. Pero han descubierto que es mucho más fácil tener a la gente entertainment, ¿no? Entretenida, o sea, distraída, que es todo lo contrario a la conciencia. Con lo cual, si tú tienes a la gente con necesidades reales y necesidades creadas infinitas, y encima entretenida con 1000 cosas superficiales que no tienen absolutamente ninguna importancia en lo que es construir la vida. Mira, Thoreau dice, yo me he pasado 2 años viviendo en medio del bosque y ¿qué he descubierto? Pues que lo único que es esencial en la vida es comer, vestir, cobijo. ¿Por qué? Porque todo eso nos mantiene el cuerpo en suficientemente calor para que la vida no se extinga. Todo lo demás, bueno, obviamente él tenía buenos amigos y no era una persona antisocial ni nada, ¿no? Pero empieza describiendo que las necesidades básicas son muy pocas, pero que si estas no están resueltas, lo demás no funciona. Y ahora precisamente pasa al revés. Nos llenan de necesidades artificiales que no son básicas y descuidamos que la gente tenga necesidades básicas cubiertas. Me gustó mucho en un pueblo de Brasil, una ciudad que no recuerdo cuál era, que decía, al entrar había un cartel que ponía, en este pueblo nadie pasa hambre, todo el mundo tiene escuela, todo el mundo tiene atención médica. Punto. Ahí se acababa el programa político. Pero hay que tener el valor de ser capaz de poner este cartel y que sea verdad. Y esto es donde tenemos que poner la energía, esta justicia, este equilibrio. Me gusta hablar más de equilibrio que de justicia, porque justicia hay justicia positiva, justicia en los tribunales, justicia divina. Equilibrio es muy fácil. ¿Estás equilibrado o estás desequilibrado? Desequilibrado todo el mundo significa que no estás bien. Bueno, pues toda relación está equilibrada o desequilibrada. El mundo está equilibrado o desequilibrado. ¿Quién lo equilibrará? El equilibrador que lo equilibre, buen equilibrador será. Todos aquellos que no están contra nosotros, están con nosotros. Estos son nuestros aliados en el camino de la paz. Y hay que acá buscarmos novos liderazgos para este tiempo que estamos. Todo aquilo que as minhas 5 décadas de vida he vivido diversos cambios, né? Há diversas jornadas aí neste período e que a minha mirada sobre as questões de paz, direitos humanos, direitos morais, étnicos, aí cambiando. Teremos que buscar novos liderazgos hoje para seguir este tema e buscar este tema como um eixo central. Em Latinoamérica, temos vivido muitos momentos aí de instabilidade ética, moral e de direitos humanos. Isso significa que nosso projeto de intentar a paz e enfrentar os desafios de direitos humanos, se temos uma estabilidade muito frequente, é porque este projeto não está sendo o projeto mais autêntico para isto. Então, isto que tu dizes, os jovens hoje têm outro caminho, que é o caminho da web,
e que se chegam a milhões de pessoas em questão de segundos. Este é um liderazgo que temos que trazer. Se não está contra nós, é um liderazgo que temos aí para cambiar sua mente e seu coração e pô-lo nesta luta. Há outros caminhos que não é mais esta coisa de artículo, isto acá. Isto é para nós outros aqui. Com pelo branco ou com pouco pelo? Os jovens, isto aqui. A coisa de vamos buscar uma intelectualidade, alguém que habla bem sobre o tema, as questões, estas coisas. Isto não atrai os jovens. Roda de conversa por los sábados de la manhã, não. Hay que as jornadas da juventude que o Papa ha empreendido é de uma forma, talvez, le atrai por o teatro, pela canção, pela dança, pelas práticas, em que um momento vai se falar sobre justiça social. No teatro aí, uma mostra que estão morrendo de hambre, estão morrendo por falta de saúde, ou uma canção que lhe prega o coração e a mente dizendo que a justiça é possível e que a paz estará junto quando as armas cessarem. Este talvez seja um método novo. Há uma expectativa, creio que um alerta, como tu dizes, que há um alerta de todo o mundo, que necessitamos de uma paz mais duradoura. Em especial os jovens israelitas que nunca viram a paz. Israel é um país desse tamanho. Talvez Mandresa seja maior que Israel. E nunca he visto a paz. No Oriente Médio, tampouco, toda hora há um conflito aí. Na África, o maior continente do mundo, o berço da humanidade. Primeiro, na guerra de colonizadores. Depois, na guerra de los sobreviventes. Depois, na guerra para construir-se a paz interna. A necessidade da paz le provocou a guerra entre distintos núcleos de povos aí. É que encontrarmos juntos um novo método. Todos queremos a paz, todos. Se não estão contra nós, são parte de nós. Em meu caso, a partir de minha história, de minha trajetória de vida, a paz só será possível entre nós outros quando este tema de amor se converter em não racismo, em não xenofobia, em não machismo, não feminicídio. Aí em Brasil, uma taxa enorme de feminicídio. Se morre porque simplesmente morre. Estas coisas são a clave do momento para que nossos intentos de paz sejam concretas e objetivas e vá se normatizando no lugar de uma normalidade atual que é o capitalismo, o ódio e uma campanha contra a vida. E aqui a vida é um ombreiro
cabe todo el sentido de que entienden la vida. No, no te vas a poder ir a Brasil, yo creo que te vas a quedar aquí para empezar a trabajar en este nuevo reto de cómo lo hacemos, ¿no? Porque bueno, estamos yendo hacia atrás, ¿no? En esta cultura de paz, pienso, y tendréis que dar algún mensaje de esperanza porque si no voy a llorar. Hace 15 días hubo un homenaje a Federico Mayor Zaragoza, que murió el 19 de diciembre, y en uno de los vídeos que él habla dice, yo no soy optimista porque el optimista es un pesimista mal informado, pero soy esperanzado. Ahora, no sé quién decía que esperanza no viene de esperar, sino que viene de esperanzar. Y normalmente tenemos una idea pasiva de la esperanza, o sea, esperamos, las cosas ya irán a mejor. No, las cosas no irán a mejor. Yo tengo una frase que no les gusta a casi nadie, que digo, tal como va el mundo, ja ens ho trobarem, ya nos lo encontraremos, ¿eh? O sea, nos vamos a dar de bruces ahí, y digo, y de aquí unos cuantos años diré, ya os lo trobareu, ya os lo encontraréis refiriéndonos, porque ahora intento aportar lo que puedo para evitar la catástrofe que ya existe para gran parte de la población en el mundo. También, y en esto Thoreau también es muy interesante porque él dice, toda esta gente que cree vivir bien está dedicada a trabajar para unas tonterías toda su vida, que es un esclavo peor que los esclavos que hemos liberado. Entonces, no solo el indicador del vivir bien, del bien vivir, ¿no? Que también los pueblos originarios hablan, no es solo el que sufre la violencia directa o no pasa hambre, tal, sino también estas clases medias que creemos haber logrado el paraíso y estamos tan ocupados en mantener el ritmo de la supervivencia de una sociedad consumista al 100% que no tenemos tiempo ni tan solo de parar a saber quiénes somos, dónde estamos y cómo inventamos otras formas de vivir mejor. Y en este sentido, bueno, para mí el método, después de haber dado muchas vueltas, es uno, no podemos confiarlo todo a los partidos ni a las instituciones, porque cada vez son más manipulables los partidos por la corrupción, porque quien tiene dinero lo compra todo y ahora hay muy poca gente, un 1% en el mundo, que tiene mucho dinero y lo compra todo, ¿no? Fíjate, Trump solo amenazando de aranceles está logrando todos sus objetivos, ¿no? No necesita ni ejércitos. Bueno, necesita que todo el mundo compre más armas porque los únicos que las pueden proveer son las empresas norteamericanas de armas. Los dos países no tienen capacidad de producirlos, ¿no? Esto Yolanda Díaz lo estaba diciendo esta mañana. Dice, estoy en contra de que España aumente el presupuesto de defensa porque este 2 al 5% solo lo puede proveer las empresas norteamericanas, con lo cual en vez de tener más autonomía de una política de defensa armada en Europa, lo que haremos será aparentemente ser más autónomos, pero depender aún más de las armas homologadas de las 5 grandes empresas norteamericanas. Entonces, si los partidos en general, pero o sea, la lógica de los partidos en las sociedades democráticas, ya no digo en las autoritarias, están cooptados por la propia dinámica de sobrevivir y conseguir, aunque tú estés de secretario parlamentario, pero conoces por dentro cómo funciona esto, ¿no? A las instituciones, pues, mira, Eisenhower ya dijo, ¿no?, cuando terminó de presidente, ya sabéis quién era, comandante en jefe de las tropas aliadas, dijo, la democracia en Estados Unidos y en el mundo está en peligro por el complejo militar industrial. Por el vínculo entre el negocio y los militares. No, ahora hay que decir por el complejo militar, industrial, financiero, los bancos, los grandes fondos de inversión, mediático, porque forma parte de todo el mismo paquete,
ingeniero, ¿no? Universitario, o sea, ahí hay una historia que yo creo que nunca en la historia, ni de los grandes emperadores de los grandes imperios del mundo, había habido tanta concentración de riqueza y, por tanto, de poder y de influencia en tan pocas personas en el mundo. Entonces, claro, frente a esto, ¿qué haces? Bueno, pues sembrar desde abajo. ¿Llegaremos a tiempo? No lo sé. Pero esperar que desde arriba habrán cambios importantes, yo creo que no. Y si siempre esperamos que desde arriba harán los cambios y cada vez desde arriba vamos a peor, más nos quedamos desarmados en nuestras capacidades para hacer frente a esto. Entonces, la propuesta es tan sencilla como crear estas agrupaciones que de hecho con otro nombre ya existen, pero no siempre. Aquí. Todos vosotros estáis en 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, movimientos, campañas, ¿correcto? Más o menos, ¿no? Algunos en 8 y otros en 1 o algunos en ninguna. Muy bien. Cuando pretendemos enfrentar 10 retos y 10 campañas a la vez, ¿cuál es el resultado? Que no conseguimos nada porque cada uno somos los mismos. La propuesta que hacemos es, tú te juntas un grupo de 7 personas y si son más de 7 ya haremos 2 grupos de 7 y si son 7 ya haremos un segundo grupo de otro nivel, pero no grandes asambleas, porque las asambleas son muy manipulables y siempre la llevan los mismos, con perdón. Entonces tenemos que reinventar también las formas de trabajo. Entonces, crear desde abajo significa grupos pequeños, definen un objetivo prioritario en los próximos meses, que sea asumible, o sea, que se pueda conseguir, porque si no nos desanimamos, ponemos objetivos tan imposibles que nunca llegamos a ellos y entonces nos frustramos. Con el compromiso de que si ahora acordamos avanzar en este objetivo en los próximos 6 meses, cuando hayamos logrado esto, que tiene que ser algo asumible, tomaremos otro objetivo, o sea, un mes será por el tema de una agresión ecológica, otro mes será por el tema de los derechos de los migrantes, otro medio año será por el tema de las mujeres maltratadas, ¿entendéis? Entonces, de esta forma aprendemos todos de todos sin dejar de hacer lo que cada uno hace, pero concentrando la energía en una campaña durante un tiempo para conseguir avanzar en esto. Esto, si aprendiésemos a trabajar así, que sé que a veces ya se funciona, pero a veces es muy difícil porque cada uno ve sus prioridades como la única importante en el mundo, podríamos tener una red de grupos entrenados en la lucha no violenta, que han aprendido a trabajar con sinergia común para conseguir objetivos que la gente puede ver y se puede sumar a ella, porque no son objetivos para ti abstractos, sino cosas concretas, luchas concretas de mejora de la vida de la gente en un ámbito o en otro, y ahí tendríamos una red preparada para enfrentar el autoritarismo creciente de nuestros gobiernos y la posible invasión directa o indirecta de un mundo en guerra que está creciendo por todas partes. Esto es lo que intentamos explicar aquí. Pues bueno, como todo funcionará cuando lo pongamos en marcha. Acordaros que los primeros objetores hicimos este servicio civil alternativo en Can Serra y gracias a hacer uno se replicó en 10 o 12, 15 lugares en poco tiempo. Entonces, una cosa es la teoría, la otra cosa es cuando tú ves que una gente hace algo y cuaja, pues la gente puede replicar esto con mayor facilidad. Entonces estamos invitando en distintas ciudades y pueblos a que la gente experimente, sentirse, y además, acabo, no solo es hacer lo que hacemos, que es luchar por unos derechos y libertades que para los que están ahí consideramos importantes, sino que formamos parte, como has dicho tú, de una especie de ejército no violento capaz de enfrentar los grandes retos, no solo los locales o los temáticos, sino los globales. Y no solo en el campo de la violencia estructural y de la paz positiva, ¿no?, sino también de la violencia directa y de la paz negativa, que es el enfrentar lo que destruye todas las otras luchas, que es la guerra. O sea, las guerras armadas destruyen todas las otras luchas, porque aniquilan todo lo que ha sido avanzando en democracia, en derechos de grupos, de tal, la guerra hace tabula rasa y todos nos volvemos a situar en sobrevivir. Por esto, al terminar la Segunda Guerra Mundial, después del fracaso de la Sociedad de Naciones de la Primera,
visto los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, se construyó, fruto del trauma vivido, se construyó la arquitectura de Naciones Unidas, del derecho humanitario internacional y de todo esto. Ahora lo estamos destruyendo, bueno, nos lo están destruyendo así, desde la guerra de Gaza, Ucrania, Gaza, y ahora ya no queda nada, y con Trump no quedarà absolutamente nada de nada. Bueno, jo dic, quan ja ens ho trobarem, ja nos lo encontraremos, significa, si no somos capaces de sembrar de que hay otra forma de enfrentar con otros valores y otras formas de trabajar la supervivencia de la humanidad, tendremos que pasar por lo que decía Eudald Carbonell en su último libro, que habrá 2.000 millones de víctimas y que después lo que salga de ahí quizá permita haber aprendido algo mejor que lo que nos ha pasado estos siglos anteriores. Yo creo que lo importante es que cada uno ponga toda su energía en este estado de alerta para avanzar en lo que él cree, que reaprendamos en qué cosas ya no funcionan, y en método y en objetivos para trabajar de otra forma, intentarlo, y si no funciona, pues ya se trobarán. La comunidad del Arca de Lanza del Basto, no sé si te suena, un discípulo de Gandhi que llegó hace, bueno, europeo, hace 75 años, el año pasado celebramos, creó unas comunidades inspiradas en Gandhi de no violencia y le llamaron el Arca, entendiendo que así como el Arca de Noé había servido para enfrentar una catástrofe natural, ellos se encontraban en comunidades para enfrentar una catástrofe de la tecnoviolencia en la sociedad que hace 75 años, bueno, acabada la Segunda Guerra Mundial, ya estaba ahí viva, ¿no? Bueno, han pasado muchas cosas, han aprendido cosas, han llegado hasta donde han llegado, pero para ellos la idea era, si no somos capaces de parar esta sociedad que va al abismo, por lo menos sembremos que había otra manera de vivir que los supervivientes pueden aprovechar para reemprender la marcha humana con una forma un poco más inteligente. Estamos en esto. No sé. Bueno, o sea, yo intento de ir de lo más amplio a lo más concreto, pero hay, o sea, si no centramos energías y no construimos algo concreto, la dispersión también nos está afectando a nosotros, porque cada día tú miras el WhatsApp y tienes 40 cosas que tienes que apretar, a campañas a apoyar, y después el vecino, o sea, nosotros mismos, si no establecemos prioridades en nuestras vidas, en la lucha por los valores que consideramos, caemos en la misma avalancha, tsunami de impactos emocionales que nos impiden concentrar la energía en nada concreto, ¿no? Entonces cada uno sabrá sus prioridades, pero solo que cada uno se ponga en una y trabaje a fondo, avanzaremos más que todos dispersos en 20. Bueno, son cosas que yo intento aplicarme a mí mismo. Bueno, que devo dizer para encerrarlos é que, como promotores de la unidad entre las varias personas, los varios movimientos, entre las varias religiones, que possamos ser esta puente, esse elo, para lograr a justiça, a paz, a solidariedade, que vocês vão fazer, isto é importante, é um caminho concreto de la paz, a solidariedade está ficando cada vez mais distante de nós, parece, não? Este é um dos grandes legados de Pedro Casaldáliga, sabe? Foi um autêntico profeta e missioneiro da justiça e da paz em Brasil, Centroamérica, e desde ali para todo o mundo. Sua mensagem seguiu além fronteira, não? Pero que necessitamos outros liderazgos como Pedro Casaldáliga
em este momento da história. Estes novos liderazgos, creio que somos nós, com estas pequenas ações, estes pequenos gestos, né? Aí na mensagem muito importante que utilizamos sempre, que se diz gente simples fazendo coisas pequenas em lugares não importantes conseguem mudanças, cambios extraordinários. Este é que nos pongamos a fazer coisas pequenas, coisas simples, que tenham mensagens diretas e muito objetivas para ir tentando em convertê-los mentes e corações. Se não fizermos esta conversão, nós temos que ser este missionário que ponga um cavalo se diz? Um cavalo, para que os novos Paulos possam montá-lo aí e levar-me na queda. Temos que derrubar algumas pessoas para bater sua cuca e ver se há um balançado forte para este momento, este novo momento que vamos a viver. A cada tempo teremos um câmbio clave aí da história e aí com Trump creio que vamos entrar numa nova etapa. Temos que estar prontos, atentos, alertas e buscando preparar nosso exército, que não é com a arma, não há que disparar, temos que conquistar. Como conquistar é um desafio que temos que buscar todos os dias encontrarlos. Este libro lo escribí en 100 mensajes en Telegram, que ya no es ni Twitter, ya no era ni Twitter ni WhatsApp, digamos, ¿no? Y también lo publiqué en Mastodon, que es otra red muy poco conocida, pero que también existe. Entonces, ahora hay lo del Blue Sky, que es un intento diferente de... Entonces, yo creo que, por lo menos, salirse de Twitter es una exigencia ética, ¿ya? Y apostar por Blue Sky o por Mastodon o por lo que queráis. WhatsApp, pues el grupo Meta está siguiendo el mismo camino, pero se están vendiendo todos al nuevo jefe, y yo creo que sí, que hay que aprender a, primero, usar menos todo eso. O sea, los que seguís el grupo en WhatsApp Campaña Aturem las Guerras, creamos uno que se llama el racó de dubtar, el rincón de dudar, ¿no? Porque hay algunas personas que han encontrado en los grupos el lugar donde lanzan, desembocan, que sé cómo llamarle, todas sus paranoias. Entonces, un grupo de trabajo es un grupo de trabajo para compartir lo que hacemos la campaña en estos 20 lugares, que está siendo súper rico, porque cada uno publica sus actividades y esta misma, y las fotos y tal. Otra cosa es, dices, bueno, hay temas que son más amplios, pues, pero un rincón de dudar no es un abocador, como os digo en castellano, un vertedero, sino es un lugar donde yo coloco una noticia o coloco una idea y el otro me la puede rebatir y aprendemos en este diálogo, por lo menos así, ¿no? Entonces, o sea, yo creo, lo primero, reducir el uso de estas cosas, dar prioridad a los encuentros físicos donde podamos. Yo creo que la gente dice, ¿para qué sirve estar 2 años, un día a la semana, frente al ayuntamiento o frente a la defensa? No sé qué. Pues mira, sirve porque si no esta actividad a lo mejor no lo hubiésemos hecho, ¿no? Y como esto, un montón de cosas. Y gente que estaríamos en casa somatizando el mal humor y la impotencia, pues nos encontramos con otras personas, tomamos la iniciativa, salimos de casa, salimos del sillón y establecemos vínculos y estamos sembrando. ¿Servirá? Pues no lo sé, pero por lo menos esto ya nos sirve. Mira, son 300 personas que en toda Cataluña, en 20 pueblos, estamos haciendo esto cada semana. Pues, ¿podríamos hacer más? Sí,
pero podríamos hacer menos como hace el resto de nuestros ciudadanos. Mira que es fácil, ¿eh? O sea, dedicar media hora a la semana a juntarte con otros públicamente para mostrar un mensaje de que no aceptamos las guerras como medio de resolver conflictos. Apelamos a los políticos de las instituciones para que cambien las políticas. No pagamos nuestros impuestos para financiar la guerra haciendo gestión fiscal y vamos intentando construir alternativas de formas de defensa. Cada uno pillará el mensaje hasta donde quiera, pero esto es lo que estamos sembrando, que no existía en el movimiento por la paz previamente. La mayoría de manifiestos continúan siendo abajo las guerras, contra el militarismo, contra el rearme, pero no se invoca a la objeción fiscal, muy poco, ¿no? Y lo que se invoca no se ha pasado a una dinámica amplia, ¿no? Se ha mantenido en cosas muy reducidas y cada vez menos, por el miedo al fisco, que no tiene ningún sentido, pero bueno, está ahí, y menos el tema de no solo hacer la crítica contra el armamento, sino tener alternativa. Entonces, bueno, pues estamos sembrando cositas y ja ho veurem, no? L'altre dia fuimos a una charla de l'Armadans también y después yo pensaba, a lo mejor va a ser una provocación para que la gente despierte, porque es que es tan escandaloso este hombre que a lo mejor sale un movimiento, o sea, puede ser un revulsivo. Bueno, es una esperanza que espero. Pero sí que hay como, cuando es tan exagerado, cuando hay tanta pobreza, hay movimiento. No sé, yo pienso, por ejemplo, todo lo que se está haciendo ahora por la vivienda aquí en Cataluña, ¿no? Pues pienso que a veces hace falta como unas problemáticas o unas maneras de funcionar la sociedad muy extremas para que la gente despierte, porque si no nos quedamos acomodados y es muy fácil todo. Y sí que es cierto que nuestra juventud ha tenido una vida fácil y se la hemos puesto nosotros, ¿eh? Somos los primeros que no les hemos educado para ser conscientes de lo que hay en el mundo, ¿eh? Porque vivimos en nuestro pequeño mundo y el mundo es muy grande y hay mucha, ¿eh? Y la conciencia mundial es muy importante. Y yo soy la primera que cuando era pequeña no sabía ni que existía Congo belga, ni que Congo era belga, bueno, sí. Que le llamaban. Bueno, sí. Y ahora me doy cuenta porque le llamaban Congo belga, ¿no? Pero sí que es cierto que el mundo se ha globalizado y esto tiene que ser una provocación en sentido positivo de conciencia, ¿no? Y sí que hay gente joven que es más consciente, también existe. Pero quizá alguien ha dicho, y hemos apuntado això, sembrar una otra forma. A lo mejor nosotros tenemos unas formas un poco anticuadas, ¿eh? Y a lo mejor salen un tipo de movimientos que tienen otras formas de moverse que puede ser que nosotros desconocemos, ¿no? En la juventud, bueno, etcétera. Y bueno, y lo del uso crítico de las charchas, yo lo he vivido y lo manifiesto aquí, ¿no? Sí que es cierto que hay una lluvia constante y después si pensamos en lo que se ha dicho hoy de los grupos pequeños, 7 personas y con objetivos asumibles, no fa falta que cada dia anem informant-nos de tot el que està passant aquí mateix, no? Vull dir que si han matat aquest, que si no sé què, que si no sé... Bueno, vull dir, uns petits objectius que siguin assumibles a dins de Manresa, a dins de casa nostra, al nostre entorn. Penso que això és potser el que avui podem sortir amb ganes, no? Perquè si mirem tot el global, doncs... I també confiar en que hi haurà moviment. Jo penso que amb tot això del Trump, bueno, l'altre dia en parlàvem amb el Joan, aquest senyor l'ha votat el 60% dels americans, però hi ha el 40% que deuen estar allà rabiant, igual que nosotros, ¿no? Nosotros también estamos rabiando, pero en Estados Unidos va el 40% que rabiarán también, ¿no? Y... El mayor concientizador del mundo. Sí, la experta conciencia. Sí, es una posibilidad. Mira como el mundo está dividido, ¿no? Está muy dividido. Y esto es un peligro. Sí, esto sí.
Y yo te quería preguntar una cosa cuando tú hablabas del Brasil, ¿no? De este tanto por ciento tan bestial que no tiene ni casa, ni llum, ni sostre, com diem aquí amb els de la PA, no? Casa, llum, sostre i menjar. La conciencia en estas necesidades, o es, yo pienso, ¿no? Por ejemplo, en Palestina hay como un orgullo, ¿no? De una conciencia, ¿no? Pero yo no sé si, por ejemplo, ayer escuchaba una cosa de Congo, ¿no? Que se está la gente allí matando y mientras tanto los otros haciendo sus negocios. Y entonces la conciencia del soldado, del luchador, del que pasa hambre, ¿en qué nivel se mueve? Es difícil, ¿no? No sé, aquí es donde está mi... Porque si toda la gente se levantara, protestara contra esta situación, yo me imagino un poco la pobreza derrotada, no la pobreza luchadora, sino la pobreza derrotada. Y aquí es donde yo navego un poco en mis dudas sobre la humanidad, ¿no? No sé cómo lo ves tú esto. ¿Pobreza luchadora o pobreza derrotada? Como tú. Las dos cosas, ¿no? Luchadora y derrotada. Veio como tú. E vim cá com a expectativa de que fosse tu a me ensinar como é que vamos cambiar isto. Pero, o jornal de Girona, que está publicado acá, também a entrevista, o periodista aí me perguntado algo mais ou menos a isto, pero que ele, em vez de me perguntar sobre Latinoamérica ou Brasil, perguntou a minha visão sobre a Europa. Ele respondi, se tratando de Europa, pero em minha consciência estava respondendo sobre Latinoamérica e especialmente sobre o Brasil. Este capitalismo selvagem que abarca a Europa também atinge o Brasil, também atinge a Latinoamérica. Aí, os governos que temos de esquerda, estou falando do governo Lula, né? Acá deve estar vivo, alguém aí deve estar. Os governos de esquerda han ponido uma forma de recursos, de facilidades a los pobres que o ha tornado uma nova classe média. E uma classe média falsa. Falsa. Continuamos sendo pobres. Esta classe média tem ajudado os mais ricos a se apartar de esta forma de solidariedade humana. Por isso, 3.000 pessoas em São Paulo vivem as calles. Se passam por allá, olham, este é problema de governo. Há um cunhado meu, Cunhado. esposo de minha irmã, né, ele está aí porque quer. Este é um bolsonarista. E eu brigo vou para o enfrentamento com ele. Não. Ele está aí porque nós o pusemos aí. Quando foi a bater a nossa porta, pedindo um emprego, uma coisa rápida, uma limpeza de jardim, ou não passaram na roupa, uma coisa... É morador de rua, é bandido, é não sei o quê. Não, vamos, le cerramos as portas e o que resta a ele é ficar aí. Então, não partilhamos os bens. Como se diz a canção, como de São Francisco, dai de comer a quem tem fome, partilhar os bens com alegria. Estas utopias que nos pertencem ao coração e não à prática, é que há ponido as pessoas hoje nestas questões, não? Um rápido comentário sobre o que tu disses. Estes meios que tu falavas, que hoje é um perigo a nós, esses meios imediatos, nos provocou em 8 de janeiro passado
uma invasão terrível aos poderes constitucionais de Brasil, em la sede do governo federal, em Brasília, provocado por estes meios que tu hablas. E levaram, em 24 horas, 20 mil pessoas a ocupar de forma bruta no centro do poder central em Brasília, simplesmente porque este mundo dividido entre 50% não querem nada, não querem saber de discussões, não querem saber de tema social, político, ideológico, nada, e um outro 50% que está dividido entre esquerda, direita e centro. Em Brasil temos todos estes, esquerda, direita e centro. E um piquetito daí que fica mirando assim, bueno, quem sentar na cadeira do poder, vamos juntos. Este pode ser a qualquer um. Este é um terrível mal que os meios de comunicação nos causam. Enquanto estamos acá na charla, descobrindo e intentando novos caminhos da justiça e da paz, há outras milhões de pessoas com um celular, um móvel na mão neste momento, convocando para a guerra e para... Assim, então, que encontrar um caminho aí de como vamos fazer com que esta juventude, que dominam tão bem estes instrumentos, venham para este lado de cá. Já que não estão contra nós outros, estão com nós outros. Então, que venham armados com seus instrumentos.